Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les quería enseñar de manera muy sencilla, de manera bien práctica. Bueno, no tan práctica, pero un poco teórica, de cómo funciona la electricidad en una casa, ¿cierto? Para los curiosos, para la gente que de repente quiere saber cómo es que funciona, que por qué cuando yo aprieto la tecla se prende la luz, de por qué cuando yo enchufo algo esto funciona. Y eso, sencillamente, explicar más o menos gráficamente cómo es que funciona la electricidad. Cómo es que tengo que hacer la conexión. Cómo va la conexión dentro de un tablero primero. Algo bien con un dibujito así bien sencillo. Cómo es que van los cables en el tablero, ¿cierto? Y cómo es que van los cables después en los diferentes circuitos que pueda tener una casa. Bueno, comenzamos. En nuestra casa, cuando recién, por ejemplo, cuando llegamos a una casa que está recién construida, ¿cierto? Eh, lo único que tiene nuestra casa, bueno, no es lo único, la instalación está hecha completa, pero desde el principio, cuando vemos, ¿cierto?, que de afuera viene un cable, en este caso en Chile, por ejemplo, la compañía Enel, que es la que hace este trabajo de brindar y supervisar, bueno, no supervisar, pero brindar, bueno, supervisar también, sí, porque ellos pasan de repente viendo cuántos hertz de repente consume una casa. Pero más que nada ellos brindan la electricidad a una casa, ¿cierto? Por medio de vía aérea o por medio de vía subterránea. Entonces, el cable que tira en él se llama cable concéntrico. Cable concéntrico. Y este tiene fase por dentro, ¿cierto? Tiene fase y tiene neutro. Ese cable concéntrico llega a nuestro medidor. El medidor eléctrico, ¿cierto? Que el medidor eléctrico tiene un pequeño disyuntor abajo, ¿cierto? Que cuando se corta la luz, cuando nosotros consumimos mucho, se corta. No sé si le ha pasado, a mí me pasaba en mi anterior casa, que cuando se ocupaban los hervidores se caía ese disyuntor. Pero normalmente no sucede eso. O cuando de repente conectan una soldadora que consume mucha energía, también se cae. Pero normalmente no pasa nada. Eso es más en las casas antiguas. Bueno, como les decía, el medidor. El medidor, al medidor llega la fase, ¿cierto? Y el neutro. Después de llegar al medidor, esta fase y este neutro llega a nuestro tablero. TDA. El TDA. ¿Cierto? El TDA. ¿Qué es un TDA? ¿Qué es un TDA? Se preguntarán ustedes. El TDA significa tablero de alumbrado y fuerza. Eso significa el TDA, que es el tablero que comúnmente tenemos en nuestra casa. En nuestro TDA, dentro de nuestro TDA, que es el tablero eléctrico, ¿cierto? Bueno, voy a hacer un esquema bien sencillo, bien básico, de cómo es un TDA en una casa básica, digamos, de estas que entrega el gobierno aquí en Chile. Después de esa interrupción, prosigo. El tablero de alumbrado y fuerza. Bueno, como les decía, en las casas básicas, este TDA se compone de un disyuntor general, disyuntor o automático, de un disyuntor
que es diferencial, que es el de protección, de un disyuntor para el circuito de alumbrados, un disyuntor para el circuito de enchufes y un disyuntor para el circuito de cocina, enchufes de cocina. ¿Cómo llega la fase acá? ¿Cómo se distribuye la fase? Bueno, voy a anotar, por ejemplo, en los que comúnmente de cuántos amperes son estos disyuntores comúnmente. Para esto se hace un cálculo siempre. Uno no debería poner cualquier disyuntor para el alumbrado, cualquier disyuntor para el enchufe. Todo esto se calcula. Se calcula de acuerdo al consumo que uno tenga, a los watts, ¿cierto? El número de ampolletas, el número de enchufes. Y este cálculo ya viene hecho. Por eso le entregan quizás, por ejemplo, no sé, para el alumbrado, uno de 10 amperes, ¿cierto? Para el general uno de 25, para el de enchufe uno de 16, para el de cocina uno de 20, por ejemplo. Pero esto uno no lo debería modificar nunca, porque ese cálculo, como les venía diciendo, ya está hecho. A no ser que se hiciera una ampliación dentro de la casa y se tendría que rehacer este cálculo. Y como les decía, bueno, el disyuntor, por lo general, no siempre, pero por lo general, el general es de 25. El diferencial es igual, de 25. El de alumbrado es de 10. Es de 10. El de enchufes es de 16 amperes. Estamos hablando en amperes todo esto. Y el de cocina es de 16 también. Y dentro de nuestro tablero tenemos una barra, ¿cierto? Que es la barra de neutros. Y tenemos la barra de tierras. Además de estas barras, tenemos también una barra de fases. Y una barra de neutro, pero esta es la barra de neutro la que distribuye dentro. No es la donde salen los circuitos, sino que es la que distribuye dentro del tablero. Entonces le ponemos acá barra de fases, de color negro. Porque no se cambió, no sé qué pasó. Vamos de nuevo. Barra ¿Qué pasó? Bueno. Barra bueno, ya no importa. No sé por qué se adelgazó la letra, pero vamos con esto, ¿no? Barra de fases. Tenemos, ¿cierto? Tenemos aquí la barra de neutros, dijimos. Neutros. Recordar que la fase es el cable blanco y el neutro es la fase es el cable rojo, el neutro es el cable blanco y la tierra es el cable verde. Tenemos nuestra barra de tierras. Y tenemos nuestra barra de distribución de neutros.
funciona esta cosa. Nuestro cable fase, ¿cierto? Que nos entrega en él, que viene de afuera, del alumbrado público. Perdón, no del alumbrado público, pero de la distribución pública, que nos entrega, ¿cierto?, la compañía eléctrica, llega al medidor y entra al tablero. El cable fase llega directamente a nuestro automático general. De esa manera. Nuestro automático general puentea, ¿cierto?, esta fase hacia nuestro diferencial. De esa manera. Entonces, llega la fase al general, pasa por el disyuntor y en la salida llega a la entrada de el diferencial. Un automático funciona, entra por arriba, ¿cierto? La entrada de un automático es por arriba y la salida es por abajo. Y este automático, no sé si se han fijado en el tablero de sus casas, este automático tiene una pequeña tecla. Bueno, más que una tecla es como un switch que tiene ahí, que es de color azul generalmente, o verde, o negra a veces, dependiendo del modelo que ocupe. Bueno, esa tecla uno la sube y ahí es cuando el automático está encendido. Y ahí es cuando pasa la electricidad, ¿cierto? La corriente pasa por dentro del mecanismo del automático disyuntor y sale hacia abajo, sale por abajo. Y con el cable, ¿cierto?, puentea hacia el diferencial en este caso. Luego de pasar por el diferencial, llega, me cambio el color de eso. Luego de pasar por el diferencial, llega a la barra de fases. Esta barra es una barrita de cobre, o sea que todo lo que conectemos aquí va a quedar como puenteado, se podría decir. Todo, por ejemplo, si tengo este encendido y este encendido, todo esto está con corriente, desde el cable, pasando por aquí, pasando por el diferencial, hasta llegar aquí, está con corriente. Entonces, luego de pasar por el diferencial, llega a la barra de fases. De la barra de fases es que se distribuye hacia los diferentes circuitos o automáticos, ¿cierto?, de cada circuito. Entonces, de la barra de fases llega al circuito de alumbrado. De la barra de fases llega al circuito de enchufes. Y de la barra llega al circuito de cocina. Ahí, no sé si se entiende, pero todos esos cables están saliendo de la barra y llegan a los respectivos automáticos. ¿Y qué pasa con el neutro? Bueno, el neutro llega al diferencial. Nuestro neutro llega directamente al diferencial. Del diferencial llega a la barra de neutros. Ahora, la otra barra de neutros, ¿cierto?, la que está acá arriba, la que dije que era para distribución, se ocupa en el caso de que tengamos dos diferenciales. Entonces, si ese fuera el caso, el neutro no llegaría directamente al diferencial, sino que llegaría a esta barra
y de esta barra se distribuye al diferencial 1 y de la barra al diferencial 2. Pero como les dije que iba a hacer un esquema, ¿cierto? De un tablero pequeñito de solamente 3 circuitos, no ocuparemos esta barra y la dibujé solamente para lesear. Solamente ocuparemos una barra de neutros, no la de distribución. Y nuestra Tierra, ¿de dónde sale la Tierra, cierto? ¿De dónde sale ese cable verde? Se preguntarán ustedes, ese cable verde que tenemos dentro de nuestra instalación. Bueno, ahora les explicaré cómo es que funciona el cable verde. A nuestro tablero llega una tubería, ¿cierto? Una tubería que va conectada al suelo. O sea, literalmente está hacia la Tierra. Por eso es que se llama Tierra. Esta tubería. Bueno, y dentro de esa tubería, está llegando nuestro cable tierra, que es de color verde, ¿cierto? Y llega al tablero. Esta tierra va conectada a una barra que se llama barra Cooper, Cooper-Weld. Y la tierra se conecta a esta barra con una prensa de bronce. Aparte de nuestro cable tierra, también dentro de esta tubería va el cable de neutro. Cable de neutro. Y este cable de neutro va conectado con este, que está acá. Ahí. Cable de neutro. El cable verde, ¿cierto? Dentro de nuestra casa, ¿para qué funciona? Como se lo había mencionado en otros videos anteriores, ¿cierto? El cable de tierra funciona para evitar accidentes, ¿cierto? Por electricidad, por electrocutarse, ¿cierto? La electricidad, ¿cierto? Siempre va a buscar la manera de llegar hacia el suelo. Entonces, ¿qué pasa con los artefactos? Por ejemplo, las lavadoras antiguas, estas redondas que eran metálicas, que se ocupaban antiguamente aquí en Chile, eran todas metálicas. ¿Qué pasaba cuando no existía este cable tierra? No había un sistema de malla tierra o el sistema de la barra de Cooper, y no había una puesta a tierra dentro de la instalación. Nosotros, al tocar estos artefactos que son metálicos, hacemos un puente, nosotros como ser humano. Tocamos, ¿cierto?, esta cosa metálica, y al no tener esta protección que desvía, ¿cierto?, la electricidad hacia el suelo, hacia la tierra, nosotros hacemos ese puente, y como nosotros estamos tocando el suelo, hacemos el puente hacia la tierra. Y por eso suceden los electrocutamientos, bien digo. Y para eso es este cable verde de protección. Tierra de protección se llama el cable verde. Y el cable blanco, ¿por qué también va conectado hacia la barra? Porque el cable blanco neutro es el que devuelve la electricidad hacia la tierra. O sea, la fase en la que la trae, ¿cierto? Nosotros conectamos algún enchufe o el alumbrado, ¿cierto? Lo prendemos y la fase pasa por eso, por la ampolleta, por algo que conectamos, el computador, la tele, ¿cierto? Y se devuelve por el cable neutro, y este cable neutro baja hacia la tierra. Como les digo, la electricidad siempre busca la forma de llegar hacia el suelo. Entonces, para eso es este cable blanco. Lo devuelve, y en el sistema de puesta a tierra lo
devuelve hacia la tierra. Este cable blanco se llama tierra de servicio y el verde se llama tierra de protección. Ese es el funcionamiento de estos cables. Bueno, como venía diciendo, este cable verde de tierra, ¿cierto?, llega directamente a la barra de tierras. Y los circuitos se conectarían de la siguiente manera a nuestro tablero. Por ejemplo, circuito 1 de alumbrado. Circuito 1 llega a la barra de tierras. Un circuito se compone de una línea y una línea se compone de 3 cables: fase, neutro y tierra. Entonces tenemos la tierra, tenemos el neutro que llega a la barra de neutros y tenemos la fase que llegaría al automático de alumbrado, a este de acá, el de 10 amperes. Entonces ese sería el circuito 1 de alumbrado. Circuito 1 alumbrado. Ese es el circuito 1. El circuito 2 traería, ¿cierto?, lo mismo que pasó, porque se me borró. Vamos de nuevo. Circuito 1 alumbrado. Entonces el circuito 2 traería, ¿cierto?, tierra, neutro y fase. Y la fase iría al circuito de enchufes, que vendría siendo el 2. Circuito 2. Enchufes. Y el circuito 3 lo mismo, sigue la misma ciencia, ¿cierto? Que traería el cable, ¿cierto?, tierra, vamos a ponerlo por acá, tierra, traería el cable neutro y traería un cable fase que iría hacia el automático que es correspondiente a su circuito, y ese vendría siendo el circuito 3 de cocina. Circuito 3 cocina, ¿cierto? Y así simplemente es como se distribuye un tablero eléctrico, ¿cierto?, en nuestra casa. Ahora, cada circuito de alumbrado llega a una caja. Perdón, cada circuito, el de alumbrado llega al alumbrado, ¿cierto?, a las luces. El de enchufe llega a los enchufes y el de cocina llega a una caja de enchufe que sea la cocina. Entonces, ¿cómo es que se distribuyen después de salir del tablero? Se lo voy a explicar con otro dibujito. Es súper fácil. Ustedes lo verán, pero es muy fácil. Por ejemplo, los enchufes, ¿cierto? Tenemos la caja de enchufe. Tenemos las tuberías, ¿cierto? Tenemos una tubería por aquí. Tenemos una tubería por acá. Esta tubería es la que viene del... Vamos a ponerla aquí. Viene de TDA. Y por acá va, distribuye a otros enchufes. O sea que de aquí sale, pasa por este enchufe y distribuye a otro enchufe y a otro enchufe y a otro enchufe y así sucesivamente. O puede ser el caso que haya una caja paso o de distribución
que esta no lleva un artefacto, un enchufe, pero lleva una tapa. Y esta es la que distribuye por ser a 6 enchufes. Llega a esta caja y distribuye a 6 enchufes, después se puente a otra y a otros 6 y así sucesivamente. Máximo 6. Y dentro de una caja con enchufe se pueden máximo 3. Pero generalmente vienen 2. ¿A qué me refiero con máximo 3, máximo 6? Por ejemplo, una caja que tenga un artefacto de enchufe, se le pueden poner máximo 3 tuberías, 3 llegadas. Y a una caja de distribución que no tenga un artefacto de enchufe, pueden llegar máximo 6. Ya, vamos a imaginar que este sí lleva artefacto y esta generalmente vienen 2, ¿cierto? Rara vez vienen 3, pero también puede ser el caso. Dentro de esta tubería, ¿cierto? Viene nuestra línea, que viene compuesta de la fase viene compuesta de un neutro y viene un cable de tierra, ¿cierto? Esa es la línea. En el enchufe sucede esto, salen chicotes, que es lo que les explicaba en otro video, ¿cierto? Salen los chicotes para poder conectar el artefacto. Así. Y prosigue su camino hacia el otro enchufe. La tierra, el neutro y la fase. Prosigue su camino para seguir con el circuito, ¿cierto? Hacia el otro enchufe y al otro enchufe y alimentar el otro enchufe y así sucesivamente hasta el último enchufe que se tenga en el circuito. Estos cables que están aquí son para el chicote que se hacen para poder conectar, ¿cierto? El artefacto aquí. Que el artefacto es el enchufe en sí. Bueno, así de sencillamente es el enchufe. En un video me preguntaban, ¿qué pasa si yo no conecto el chicote, ¿cierto? No hago este chicote y conecto una solamente de las líneas. ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso estaría quedando así. Estaría quedando de esta forma. Cortado ahí el circuito. Estaría quedando el circuito cortado. Entonces quedaría solamente con corriente, porque la fase, el cable rojo el que trae la corriente, quedaría solamente con fase el enchufe que se está poniendo. O bien, al revés, quedaría hacia el lado derecho, quedarían... Perdón, si se desconecta, por ejemplo, del lado del TA, quedaría solamente este enchufe. Si se conecta del otro lado, no quedaría ningún enchufe con corriente y quedaría metida solamente la fase en la caja. Y no se distribuiría hacia los otros puntos y hacia los enchufes. Por eso es que se hace el chicote. Y en el alumbrado sucede algo parecido, pero no tan parecido como lo es en los enchufes. En el alumbrado sucede algo un poquito más complejo, pero no tanto tampoco. Sí, igual es fácil. Por ejemplo, tenemos una casa, ¿cierto? Hagamos una casita, vista desde arriba, en planta. Cuando nosotros vemos un plano, ¿cierto? Desde arriba se le llama planta. Tenemos nuestra casita. Tenemos las habitaciones, ¿cierto? De la casita. Supongamos que aquí tenemos un baño. Tenemos un pasillo aquí. Tenemos el dormitorio principal y tenemos el dormitorio de los niños. En este lado tenemos cocina, ¿cierto?
abajo y living comedor arriba. Y cierto, nosotros tenemos en cada habitación tenemos una caja, una cajita para el living que trae su correspondiente ampolleta, una cajita para la cocina, una para el baño, una para el dormitorio principal, una para dormitorio 1 de niños y dormitorio 2 de niños, y una para pasillo, ¿cierto? Y a veces una aquí afuera para iluminar afuera, ¿cierto? Afuera de la casa. Bien, todas estas tienen su correspondiente ampolletita, ¿cierto? Ampolleta aquí, ampolleta acá, ampolleta acá, ampolleta acá. Tenemos ampolletas, ¿cierto? Y tenemos por este lado en la pared el tablero eléctrico que mostraba hace un rato. Entonces, ¿cómo se distribuye esta cosa? Tenemos, ¿cierto?, nuestro cable fase que va a llegar a la caja más cercana de alumbrado. Ah, me faltó algo. Los interruptores, si no, ¿cómo vamos a prender la luz, cierto? Los interruptores los vamos a dibujar con un triángulo. Vamos a poner uno por aquí que va a prender esa luz, la luz de afuera, la luz del living y la luz de la cocina. Vamos a tener uno aquí y uno a la salida, por ejemplo, de la pieza de los papás, ¿cierto? Que va a controlar esta ampolleta desde la entrada del pasillo y desde entrando al dormitorio. Va a controlar la misma ampolleta. Ese es un 924, ¿cierto? Que generalmente va en las calas y en los pasillos, o a veces en los dormitorios, cuando uno apaga, ¿cierto?, la luz al lado de la cama, desde la entrada y al lado de la cama. Entonces tenemos el interruptor del dormitorio principal, el del dormitorio 1, el del dormitorio 2 y el del baño. Los interruptores. Bueno, ¿qué pasa con la fase? La fase, en el caso del alumbrado, no llega directamente a los artefactos. ¿Por qué? Porque si llegara directamente al artefacto, que en este caso es una ampolleta, ¿qué pasaría con la ampolleta? Estaría prendida día, noche, tarde, siempre. No habría cómo cortar la luz de esa ampolleta, por la sencilla razón que está llegando directa a la corriente. Y para eso tenemos a nuestros amigos interruptores, ¿cierto? Que la misma palabra lo dice. Interrumpen el paso de la corriente. Entonces esta fase no va a la ampolleta, sino que va al interruptor. Y va, perdón, para allá no pasa. Pasa por acá. De aquí sale al otro interruptor, al otro, y así sucesivamente. Ese para allá, este para acá, este para acá, ¿cierto? Y este para acá. Se distribuye la fase a los interruptores, no a las ampolletas. Ojo con eso, esa es la fase. Y ahora, ¿por qué no conecté, no la llevé a esta caja? Porque esta caja se prende con ese interruptor. No tiene otro interruptor por acá. Por eso es que la fase se fue hacia ese interruptor y no pasó por acá, porque no es necesario que pase por acá, porque la que llega acá es la vuelta. ¿Cuál es la vuelta? La vuelta es otro cable rojo que sale desde el interruptor y llega a la ampolleta. Lo mismo acá, del interruptor a la ampolleta. Lo mismo acá, lo mismo acá,
lo mismo acá y sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con las vueltas de este interruptor que prende 3 ampolletas? Vamos a hacer un zoom por aquí. La vuelta de este interruptor, vamos por ejemplo a imaginar que este tiene 3 teclas. De hecho tiene que tener 3 teclas porque es un 932. Entonces tiene tecla número 1, tecla número 2, tecla número 3. La fase, ¿cierto? Que habíamos dicho que llega al interruptor, llega al interruptor, a la tecla del interruptor por un lado. Generalmente está marcada con una letra L, donde va la fase. Y se puentea hacia las otras teclas. Y la vuelta va conectada por el otro lado de la tecla. Esa es una tecla. La otra tecla hace lo mismo y llega afuera, ¿cierto? Para prender la luz de afuera. Y la tercera pasa por la caja, ¿cierto? Y llega a nuestra tercera ampolleta, que sería la del cocina. De esa manera se distribuye un 932, ¿cierto? Cada vuelta llega a su correspondiente ampolleta, cada tecla. Y en el caso del 924 funciona un poquito más distinto. Por eso les decía que era un poquito más complicado el alumbrado. En el caso del 924 funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, esta no debería estar. Esta fase no debería estar. ¿Por qué? Porque la fase la tenemos llegando al otro interruptor. Estos dos interruptores van en conjunto, que son los 924. La fase llega a uno de los dos, puede ser al de la derecha o puede ser el de la izquierda. Yo escogí el de la derecha, por eso borré el de la izquierda. Entonces, llega la fase, ¿cierto? Al interruptor 924 y se puentean los interruptores con dos puentes, que son dos cables rojos, entre sí se puentean, y la tercera patita, ¿cierto? Que es la del medio del 924, del otro extremo, del que no tiene la fase, llega a la ampolleta. Me queda un poco desordenado, no se entiende mucho. Vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Entonces, viene la fase, ¿cierto? Vienen los puentes. Puente 1, puente 2. Y del medio del otro interruptor llega a la ampolleta. Ahí. Y así es como funciona un 924. Por un lado llega la fase al medio, los puentes de los extremos, lo mismo al otro lado, pero en el otro llega a la ampolleta. O sea, de esta manera. Vamos a hacerlo en otro lado para que se entienda un poquito mejor. Interruptor 1, ¿cierto? Interruptor 2, ampolleta. Entonces, llega a la fase, al medio. Esto tiene, vamos a hacerlo más gráfico todavía. Tiene 3 orificios este interruptor 94. Lo mismo el otro, tiene 3 orificios. Entonces, llega a la fase, al medio de uno de los dos, y del otro lado, del otro interruptor que va en conjunto, llega la ampolleta. Y por los lados se puentea con los puentes. Así funciona un 924. Bueno, ¿qué pasa con el neutro?
porque no puede tener solamente fase el circuito de alumbrado, ¿cierto? No, tiene que tener neutro también. ¿Qué pasa con el neutro? El neutro funciona igual que los enchufes. Se va puenteando, ¿cierto? De caja en caja y llega al correspondiente a ampolleta. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y así sucesivamente hacia las otras ampolletas. En el neutro es más fácil, pero en la fase hay que tener cuidado. Porque esa es un poquito más complicada en el alumbrado. Y lo mismo acá. Llega a las ampolletas. Y lo mismo acá. Así. Y tierra. ¿Qué pasa con la tierra? La tierra también va en el circuito de alumbrado, pero con la excepción de que solo se ocupa si es que tenemos una lámpara metálica. Cuando no tenemos una lámpara metálica y tenemos los típicos portalámparas, soquetes, ¿cierto? Plásticos o cerámicos, no se ocupa esta tierra y queda dentro de la caja nomás. O bien hacia adentro de la tubería, ¿cierto? Si es que es una punta de tubo solamente y no caja. Pero no se ocupa. Solo se ocupa en el caso de que sean artefactos metálicos, ¿cierto? Por lo que explicaban delante. Del tema eléctrico, ¿cierto? Para prevenir de que quede con corriente este artefacto metálico. Para eso es la tierra. Pero siempre debería estar en cada respectiva caja en el caso de que se quisiera ocupar, ¿cierto? Igual que el neutro. Y eso, sencillamente, así es como funciona la electricidad en nuestra casa. Bueno, espero que haya podido explicarme bien. Si quieren algún otro video, ¿cierto? Me lo pueden escribir en la caja de comentarios, algunas sugerencias. Voy a tratar de subir videos más seguido porque sé que no he subido hace mucho tiempo un video de electricidad. Puedo subir de otros tutoriales quizás también más adelante. Pero la idea es mantener con vida este canal, ¿cierto? Y tratar de enseñar un poco lo que uno sabe. Eso más que nada. Te pido si te gustó el video que me des un like, que te suscribas. Y eso más que nada. Nos vemos en otro tutorial más adelante. Ojalá que no muy lejos. Chaito, nos vemos.